En el libro a los Hebreos, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Dice la Escritura en este día: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Padre, gracias. Gracias por preparar este manjar para nosotros. Sabemos que será de mucha bendición a nuestro espíritu. Queremos rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y que todo entenebrecimiento que pudiera haber en nuestra vida sea quitado. Que la luz inmarcesible de tu Hijo Jesús llegue a quitar toda tiniebla en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Para desarrollar este tema quiero comentarle una anécdota que se cuenta de un hombre que, tratando de prevenir todo lo necesario para el día de su muerte, fue y compró una fosa en un cementerio, contrató también los servicios funerarios y hasta seleccionó el traje que debían ponerle, es decir, el ataúd en que deberían colocar su cuerpo. Una vez que partiera de este mundo, él ya tenía todo listo para darle descanso a su cuerpo. Así que una vez que preparó todo lo anterior, se ufanaba platicándole a la gente que él ya tenía todo listo para su muerte. Pero en una ocasión se encuentra con un hombre cristiano en un parque y comenzó a contarle lo que le llenaba de orgullo y satisfacción, que ya tenía todo preparado para partir de este mundo. A lo cual el cristiano le dijo con mucha tranquilidad: usted ya tiene todo listo para darle descanso a su cuerpo. Pero ¿se ha puesto a pensar alguna vez cuál es el lugar de reposo para su alma? El hombre se quedó pensativo al escuchar al cristiano, ya que era verdad, que nunca había pensado en el lugar en que su alma descansaría. Y es muy común encontrar en estos días gente que se preocupe por prevenir un lugar para su cuerpo, el descanso de su cuerpo. Pero muy pocos son los que se preocupan por asegurar un lugar para el descanso eterno de su alma. Cuando la muerte se les haga presente, y es que la muerte todos la vamos a enfrentar. Es muy frecuente ver a la gente hablando de la muerte. Por todos lados encontramos evocaciones que se hacen acerca de la muerte. Pero pocos saben por qué se dan estas cosas. La verdad de todo este asunto es que la muerte, escuche bien, señorea y gobierna a todos los que tanto hablan de ella. La gente tiene miedo a la muerte, que los tiene atrapados en sus garras y ellos ni cuenta se dan. Se burlan, hacen mofas de ella, la caracterizan, le componen versos y rimas y le preparan banquetes.
Y todo esto porque en el fondo le tienen miedo. Mire cómo dice la escritura que leímos. Al final del versículo que leímos al inicio. Dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Yo no sé cuántos de nosotros aquí estábamos en esta condición, que le teníamos miedo a la muerte, que pensar en la muerte era un asunto que no podíamos resolver. Y como todos o mucha gente allá afuera, pues mire, mejor nos la llevamos ahí haciéndole rimas a la muerte, ¿va? Pero en realidad es que, como dice aquí la palabra, ¿sí?, estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre por temor a la muerte. Pero gracias a Dios, quien por medio de Jesucristo nos libró de las garras de la muerte y nos dio vida eterna. Al vencer mediante la muerte al diablo, que tenía el imperio de la muerte. Así que los que tenemos vida en Cristo Jesús, no nos ocupamos más de la muerte, pues no tiene más parte ni suerte con nosotros. Pero ¿cuánta gente se encuentra en estos días atrapada en sus garras, practicando una serie de actividades relacionadas, todas ellas con la muerte? Como le decía, se burlan de ella, representándola con un esqueleto humano, al cual visten y desvisten a su antojo, haciéndole rimas y versos que ellos llaman calaveritas. Pero finalmente terminan honrándola con festividades y presentes que la exaltan. Es tal su fervor a ella que le han dedicado un día a todos los que han sucumbido a sus encantos, el Día de Muertos. En el fondo la verdad es que le tienen miedo. Si toda esa gente conociera las promesas que Dios ha hecho a toda la humanidad de librarnos de la muerte, no le temerían ya más. Porque así como Jesús venció a la muerte, nos ha dado la capacidad de vencer a la muerte. En Oseas capítulo 13, verso 14, Oseas 13, 14 dice la Escritura: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Ahí está claramente establecido. Esta es la razón del por qué nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, no mantenemos ninguna relación con la muerte. Para nosotros ya no representa absolutamente nada. Ni le tenemos, ni le tememos, ni nos burlamos, ni la festejamos, mucho menos la respetamos y honramos. Simplemente nos es totalmente indiferente. Sabemos que existe y que un día la tendremos que enfrentar, pero también entendemos que ya no tiene potestad sobre nuestra vida. Pues Jesús la derrotó y nos dio la victoria sobre ella. Por eso el apóstol Pablo declara en 1 Corintios 15, 55 al 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted y yo sí podemos decir, hermano,
ese chiste que hacen allá afuera, dicen, la muerte me pela los dientes. Pues ahora sí a nosotros nos pela los dientes, ¿sí? Porque no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Entonces todo ese temor y todo ese miedo que le teníamos a la muerte ya fue derrotada. Y con nosotros no tiene poder. A nosotros no nos va a poder detener en el sepulcro, porque nos levantaremos con Él. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nosotros somos del que vive y nos dio vida. Tenemos como Padre al Padre de los Espíritus, al cual, si honramos, viviremos por la eternidad. Es por ello que no debemos participar de toda esa festividad pagana que el mundo hace en torno a la muerte. Nuestra relación es con la vida, no con la muerte. Nuestro Dios es Dios de vivos y no de muertos. Así lo dice Mateo 22, 32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces quiere decir que Abraham, Jacob, Isaac están vivos. ¿A dónde vamos a ir cada uno de nosotros cuando dejemos este mundo? La muerte no se enseñoreará de nosotros. Así que, adiós temores a la muerte. Nosotros celebramos la vida todos los días y no la muerte un solo día. Así que olvidemos esas vanas celebraciones que el mundo hace de la muerte y celebremos al Dios vivo con todos los que viven. Por favor, no participe más de las ofrendas para los muertos. Mejor celebre la vida con los que viven. Vaya a la florería, compre flores y regálelas a los que viven. Vaya al mercado, compre alimentos, prepare un banquete e invite a todos los que viven. Vaya a las tiendas de regalos y compre presentes y obséquielos a los que viven. Vaya a los centros comerciales, compre ropa, calzado y regálelos a los que viven. Y de esta forma muestre su amor a los que viven, que son los que sí pueden disfrutar esas manifestaciones de amor y alabar a nuestro Dios. Porque los muertos, escuche, nada pueden de todas estas cosas. Dice Isaías 38, versos 18 y 19. Preste atención. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Ojo, fíjese esa frase. Los padres haremos notoria la verdad de Dios a nuestros hijos. Entonces esto quiere decir que nuestros hijos serán librados de todo ese festín a la muerte. A los muertos hay que dejarlos descansar en paz en los sepulcros, ya que por mucho que les hable no podrán escucharlo, por mucho que les prepare ofrendas no podrán disfrutarlas, por mucho que les rece no podrán cambiar nada de la situación que guarden. Así que no gaste más su saliva en rezos, ni en dirigirles la palabra, ni tire su dinero en misas para ellos, porque como dice la Escritura, nadie podrá en manera alguna redimirlos. Nadie. El único que podía redimirlos es Jesús. Y si se fueron de este mundo sin que Jesús los haya redimido, nadie podrá redimirlos. Si ellos no rindieron su vida al señorío de Jesús,
mientras estuvieron aquí en la tierra, nada se puede hacer por ellos, una vez que partieron de este mundo. Dice el Salmo 49, versos 6 al 9. Salmo 49, versos 6 al 9. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Tampoco es verdad que los muertos pueden pasar del infierno al cielo o viceversa. Por ello la palabra dice que existe una gran cima que impide que esto sea posible o que regresen del más allá a tener comunicación con nosotros que seguimos aquí en la tierra. Según lo podemos mirar en Lucas capítulo 16, versos 26 al 31. Lucas 16, 26 al 31, escuche bien. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi Padre porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces aquí podemos mirar que no hay lo que mucho se comenta, y que el espíritu del abuelo, y que vino, y que nos habló, y que nos dijo dónde estaba el tesoro, y una bola de tonterías. En lugar de involucrarnos en esas vanas festividades con los muertos, ocupemos este tiempo en anunciarles el Evangelio de Jesús a esa desorientada gente. Quizá Dios tenga misericordia de ellos, como la tuvo de nosotros, y algunos sean librados de las garras del Seol y puedan asegurar un lugar para el reposo eterno de su alma. Y vivan para siempre haciendo suyas las palabras del Salmo 56:13. Dice el Salmo 56:13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven, así como estamos nosotros ahora. Si usted es uno de los que ya aseguró un lugar para el reposo eterno de su alma, habiendo puesto su fe en Cristo Jesús y recibiendo vida eterna por ello, ahora tiene la responsabilidad de compartir con ellos o con aquellos que siguen atrapados en las garras de la muerte, las buenas nuevas de salvación, para que ellos también conozcan la verdad y dejen de perder el tiempo en esas vanas celebraciones que cada día se alejan más de Dios, el autor de la vida. Jesús se ha manifestado como el dador de vida y como la resurrección. Esta es la forma de asegurarse vida eterna. Creer en Jesús es entonces nuestra responsabilidad enseñar a la gente estas cosas, para que al conocerlas pongan su fe en Jesús
y reciban vida eterna. Sean libres de las garras de la muerte. Así como Dios no tiene nada que ver con la muerte, pues Dios es vida en sí mismo y da vida a los seres que en Él creen, o Él creó también. Nosotros los cristianos que tenemos esa vida que recibimos de nuestro Dios vivo, tampoco tenemos nada que ver con la muerte. Por eso debemos apartarnos de toda esa vana celebración, pues nosotros debemos consagrar esa vida que Dios nos dio para alabarlo y para exaltarlo, para bendecirlo y para servirle todos los días que Dios nos permite estar en esta tierra. Dice el Salmo 115, versos 17 y 18. Dice, no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias. Es tanto lo que has hecho por nosotros, Dios. Eres digno de toda alabanza. Entonces, mis amados hermanos, mientras los demás pierden su tiempo en vanas actividades con los muertos, nosotros celebramos a nuestro Dios, agradecidos que nos ha librado de las garras de la muerte y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos prestar mucha atención en esto. ¿Qué relación o qué comunión tiene un vivo con la muerte? Ninguna. Absolutamente ninguna. Y nosotros tenemos que tener claro eso en nuestra vida. No pierda su tiempo atrapado por el diablo en todas esas festividades. Eso lo hacen los que le tienen miedo a la muerte. Y si usted es hijo de Dios o se dice hijo de Dios y todavía tiene miedo a la muerte, ojo, es que usted no ha entendido esto que Dios nos acaba de hablar hoy. La muerte no tiene autoridad sobre los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Y por lo tanto caminamos en ese camino que Jesús nos trazó. No existe ningún motivo para que usted le tenga miedo a algo como eso. Porque Jesucristo ya nos dio el antídoto contra la muerte. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Ay, que la muerte te va a matar. ¿Sí? También lo quiso matar a él y lo logró. Intentó matarlo y Dios lo resucitó. Y él, Jesús, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué autoridad tiene la muerte sobre nosotros? Ninguna. ¿Nos va a matar? Sí, pero Jesús nos resucita. Tan fácil como eso. Tenemos la resurrección asegurada. Un pequeño truco que le creó Dios al diablo y que no supo resolver el diablo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aprender esto y vivirlo. Vivirlo. Por eso nos sorprende, después de que conocemos todo esto, que la gente reciba a Jesús en su corazón y todavía ande visitando los sepulcros. Y todavía ande llevando flores a los sepulcros. Y todavía haga esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué se gana? Ay, es que voy a mandar a hacer una misa y un rosario por Filomeno, que pues ya Filomeno en paz moje. ¿Sí? Si no alcanzó la salvación en vida con Jesús, ya, aunque le haga a usted todos los rosarios y aunque traiga al Papa y le dé 50 misas, nadie lo va a sacar del lugar donde está.
Entonces nosotros tenemos que alejarnos de ese tipo de situaciones, porque es obvio que a Dios le ofende. A Dios le ofende el que nosotros, diciéndonos hijos de Dios, andemos con los muertos. ¿Qué comunión tenemos nosotros con los muertos? ¿A poco usted va y se echa ahí una letanía en el sepulcro y se levanta el difunto ahí y le dice algo? O todas esas ofrendas que hacen para los muertos, pues finalmente los más vivos se las comen y el muerto ni se inmuta. Acuérdense que Jesucristo es la verdad. Así que tenemos que hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo que le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 4, 1 y 2. Esto sí tenemos que hacerlo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros para ganarle almas al diablo y librarlos de la muerte. Por eso nosotros tenemos que estar manteniéndonos en oración. Mire qué hermoso el viernes que celebramos al que vive. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Celebrando a Dios, honrando a Dios, obedeciendo a Dios en todo lo que Él nos manda, porque son muchos mandatos los que tenemos que cumplir. Y uno de ellos es orar. Orar para que Dios tenga misericordia de todos aquellos que andan en la oscuridad, bajo el poder de la muerte. Le voy a invitar a que hagamos una oración. Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a orar a Dios para que estos tiempos, que el mundo se desboca en esas celebraciones paganas, nosotros nos desboquemos en oración, intercediendo por ellos. Acuérdense que aquí se desata lo que le llaman el Maratón Guadalupe Reyes. Empiezan con toda situación y se va hasta la Candelaria por allá. Un tiempo de tinieblas, un tiempo de mentiras, de engaño, un tiempo en donde el diablo se alborota y empieza a hacer tantas cosas. Y vamos a decirle al diablo que cuando menos en nosotros encontrará siempre alguien que esté luchando en contra de sus planes. Levante su voz delante del Señor. Padre Santo, nos ponemos en la brecha a favor de la tierra, Señor. Declarando que ningún plan perverso y malévolo del diablo prosperará. Dios, porque tú confundirás sus mentes y echarás por tierra todos sus planes. Porque el trabajo que haremos tus hijos en este tiempo de tinieblas contrarrestará y por mucho lo que el diablo quiera hacer. Declaramos a México para Cristo y declaramos que todas esas festividades se irán terminando y se irán acabando, que no quedará vestigio de todo esto en la faz de la tierra, que por el contrario, Señor, tu reino se establecerá totalmente. Esas promesas, Señor, que tú tienes para nosotros se cumplirán, Padre. Cabalmente se cumplirán, Padre. La tierra será llena del conocimiento de tu gloria
como las aguas cubren el mar, Señor. Así lo creemos, Padre. Así lo declaramos, Señor. Así lo profetizamos, Padre. Y tú declaraste, Padre, que donde la luz llega, las tinieblas salen huyendo, porque no prevalecen las tinieblas contra la luz. Declaramos que este mundo de tinieblas será un reino de luz. Gracias, Padre. Permite que como hijos tuyos manifestemos esa luz que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Padre, que nosotros como hijos tuyos no demos cabida en nuestra vida ni en nuestra familia de estas festividades paganas. Tú dices que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, y nosotros somos tus hijos y tendremos que luchar por acabarlas. Estamos de tu lado, Señor. Queremos trabajar contigo, Dios, lo haremos en este tiempo. Agradecidos por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias, papito. Gracias por tanta bendición que nos das, Señor. Yo personalmente, Dios, te quiero dar gracias porque me libraste de las garras de la muerte. Porque quitaste todos esos temores de mi vida. Y ahora tengo la seguridad de que reinaremos contigo, Señor. Reinaremos contigo a la luz de los que viven, Padre. Bendito seas, Señor. Te exaltamos, Padre. Aleluya.